Transmitiendo en vivo. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos al live de hoy. Bienvenidas y bienvenidos al live de hoy. Estamos a punto de iniciar este live con Gustavo Lerner de la Escuela del Mandala. Un sequísimo. Se van a impresionar, así que por favor quédense a conocerlo porque tiene una historia impresionante, ha aportado valor hasta decir basta, llega hasta que le dio hipo, yo creo. A ver si tenemos por ahí, Gus, a ver si te veo por ahí. No te veo todavía, ¿eh? ¿No? Hazle clic. Sí. Ah, actualízalo. ¿Ahora sí? Bien. Entonces, hola, hola, estamos aquí por comenzar el live con Gustavo. Hola Pame, Caro, aquí estamos con Gustavo que se acaba de unir muy bien. Hola Gaps. Ok. ¿Nos aparece o no nos aparece? Estamos tratando de conectarnos. Téngannos un paciencito, un momento. Enviar. ¿Te apareció? Ahí te mandé la invitación. ¿Te apareció, Gus, la invitación? Escuela del Mandala. Enviar, te lo mando de nuevamente. Bien, entonces mientras Gus se nos conecta, avísanos Gus cómo vamos ahí con la conexión. ¿No? ¿No te aparece la invitación? Les cuento mientras que estoy con él por Zoom, porque vamos a grabar. Ya, entonces Gustavo Lerner es el escritor, mientras les cuento de este maravilloso libro sobre numerología integral, bien gordote, contundentoso. Tuvimos la oportunidad de... ¿Fue el año pasado o no? ¿Cuándo fue? 2018. 2018, mira, 9 del 11 del 2018, estar en el lanzamiento de este libro que es grosso, se lo súper recomiendo, ¿ya? Gustavo trabaja con numerología integral, ¿ya? Que es una vía hacia el desarrollo personal. Vamos a estar hablando de esto en breves momentos. Cuéntame, Gus, espérenme un cachito. ¿Te aparece algo o nada? Tenemos un problema de conexión, así que paciencia, que no panda el cúnico. ¿Estamos por ahí o no? ¿No te aparece en la pantalla cuando te mando la invitación? Haz, haz eso, ¿vale? Ya. Bien, porque yo te había mandado lo mismo, pero parece que no... Vale, ya. Ahí estaba conectando. Vamos. Javi Nilo, que también estaba ahí el día full. ¡Ahí estamos! ¡Lo Por logramos! fin, sí, perdón, es medio David, malo con el Instagram. estamos todos aprendiendo Instagram, los que no somos millennials. Los millennials Está todo, lo saben de memoria, les fluye. todo Pero bien. vamos a poner grabar entonces acá también, cosa que ayer no hice. Vamos a tener que grabar de nuevo con Ánimo Elinari, nuestra sesión de ayer.
Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a la sesión de hoy, este live de hoy con Gustavo Lerner. Como les decía, es el autor, el escritor de este libro grosso sobre numerología integral, que tuve la oportunidad de estar ahí en su lanzamiento del 2018. Fue un libro de lanzamientos el 2018. Nos encontramos también en otro par de lanzamientos. Estaba en el Desde Pablo Flores. de Pablo Flores, estaba por ahí la Caro Froyoga conectada. Caro Paz, que estuvo el lunes también con nosotros, tuvo lanzamiento por esa misma fecha. Fueron como varios lanzamientos en un mismo mes, o en un par de 2 meses. Gustavo Lerner, qué honor tenerte aquí. Gracias por este día. Yo sé que es feriado, me enteré hace 2 horas. Sí, ¿no? Como estamos en el Día de la Marmota. A mí me avisaron, vos sabés que estoy trabajando en la Superintendencia del Medio Ambiente también, y yo estaba armando reuniones para hoy y todos se encargaron de contarme que era feriado. Cosas que pasan en el mundo del emprendimiento también, porque uno como que no tiene demasiados días. Así es. Bien, Así comencemos entonces porque tenemos una tremenda pauta para hoy. Ambiciosa, vamos a ver si nos alcanza la hora, y si no, pediremos más. Vale. Entonces, Gus, bueno, un poquito brevemente, ¿quién eres tú? Si nos puedes, si puedes, y si no, nos pasamos a la pregunta número 2. Lo primero que nada es agradecerte a vos y felicitarte, ¿no? Por todo el trabajo que venís haciendo y agradecerte esta invitación. Bueno, y a toda la gente que está participando en tu canal, saludarlos, ¿sí? Bueno, ya me presentaste vos, yo escribí ese libro sobre numerología integral, soy Gustavo Lerner, trabajo hace varios años ya con aspectos de búsqueda, de propósitos de vida con más sentido, ecología, ecoaldeas, y parte de mi vida es también la numerología integral, ¿no? Parte súper importante. Ajá. Es un camino de vida que emprendí hace como 16 años, ¿sí? Casi que llegué de rebote, de casualidad, y fui desarrollándolo como hobby de forma autónoma, y hace ya unos 10 años que empecé a dar cursos, a enseñar. Y cuando uno enseña aprende mucho más, ¿no? Y ni que hablar al escribir el libro, empecé a indagar mucho más, profundizar, creo que año a año se siguen abriendo puertas y bueno, es un camino súper enriquecedor y bueno, me va a encantar seguir avanzando y contestar ahí preguntas o cosas que te interesen saber a vos o a la gente, con todo gusto. Ajá. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ver hace poco, no sé cuántos meses, porque los tiempos dentro de mi cabeza son un documental que salió en TVN sobre tu ecoaldea. Estuvo buenísimo, yo se lo mandé ahí a todos mis grupos de WhatsApp. Y me surge la pregunta, ¿qué fue primero? ¿La numerología, la ecoaldea? ¿Cómo llegaste ahí? Uy, bueno, en realidad lo primero fue un descubrir en mi vida, ¿sí? Yo llegué a Chile en el 96 y tenía una pizzería con un amigo, jugábamos al fútbol, era vida muy de pibe, tenía 25 años, ¿no? Muy normal, carrete, salir, en fin. Y en un momento de la vida, en un momento que con numerología se puede ver también, eso se puede entender, pegué un giro de 180 grados en mi sentir, en mi forma de ver la vida, quedé como marcando ocupado con cosas que me pasaron, ¿no? Esos sacudones que nos pega la vida. Y conocí a una amiga que es terapeuta, que ve vidas pasadas y energías, y yo muy incrédulo llegué a sus manos y era como parte que sigo teniendo, ¿no? Que soy cabeza dura, y yo quería que ella me lea cosas o me dijera cosas para ver si eran verdad, y ella me dijo, no te voy a decir nada, no me interesa que seas mi mochila, me interesa nomás. Me dijo, si querés yo te ayudo a que vos te conectes con vos mismo y que hagas tu camino. A eso sí estoy dispuesta, pero tenés que trabajar duro. Y ahí empecé a trabajar duro con ella 2 años de terapia bien fuerte, empecé a sentir cosas diferentes,
a cambiar mucho, a dejar, fue difícil porque mi grupo de amigos de Argentina pensaba que estaba totalmente loco, ¿sí? Entonces, aguantaban un poquito de locura. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? Eso nos pasa a todos. Bueno, y parte de ese camino fue descubrir que no quería hacer lo que estaba haciendo. Y entonces empezó lo de, lo de la ecualdea a gestarse, por lo menos en mi interior. ¿Sí? Ah, Ir a vivir con la naturaleza, todo eso fue un proceso duro, pero muy, muy lindo. Y en el año 2003 falleció Marta, 2004, principio en realidad, ¿sí? Fin del 2003, principio del 2004, falleció Marta, que era esposa de mi papá, y ella era psicóloga y era numeróloga. Y como homenaje a ella, aprendí, ¿sí? ujú. Como para homenajearla. Así que desde ahí, y yo me mudé a Elún en el 2004. Así que podríamos decir que la mudanza a la Ecualdea con el principio de la numerología estaban juntos. Ah, llegó todo así, medio juntito. Ajá. Sí, sí. Ujú. ¿Y de qué manera transcurre? Yo encuentro que es súper interesante lo que pasó y preferiría que lo cuentes tú antes que tirar yo el titular, ¿Puedo como decirlo del incendio? el incendio y todo lo que vino después. Sí, bueno, el incendio en el 2015, para los que no saben, un incendio forestal, me quemé, por eso estoy así todo sonrojado y bastante chamuscado. Pero me quemé en el 2015 yo y se quemó todo el uno, ¿no? Se quemó todo el proyecto, veníamos 12 años de restauración ecológica, plantando árboles, viéndolos crecer, fue súper duro, tanto la parte física y de salvar la vida, como después de rehacerme, ¿no? Y no lo hubiese podido hacer sin el cariño de muchísima gente, la energía y las meditaciones que me mandaban, y obviamente sin el cariño y los cuidados de los médicos, de los técnicos, de las enfermeras, pero gente maravillosa que conocí. Bueno, parte de levantarme tiene que ver con todo con buscar energía y con sentir que tengo un propósito en la vida, ¿sí? Eh, tuve sueños, yo no sé si te los conté, sueños eran muy vívidos cuando tuve casi 2 meses en coma, Ujú. y la última semana, saliendo del coma, tenía unos sueños que volvían y volvían y hablaban de impecabilidad, de aprender a vivir la vida con impecabilidad, ¿no? Y yo decía, yo quiero esto, y me despertaba y se lo decía en el hilito de voz que tenía, se lo decía a la enfermera. Y por suerte tenía una enfermera que le gustaban las cosas así profundas y me preguntaba más, ¿no? Y yo me decía, ¿qué soñaste? ¿Qué soñaste? Y yo le iba contando. Era una momia yo estaba todo vendado así, vendajes enormes y todo eso, y no me podía mover, y hablaba muy bajito, y ella venía y me preguntaba lo que había soñado, y para mí era lo más profundo, y me tenía que levantar para eso, ¿sí? Este, Y ella fue anotando, tú te acordaste, yo me acuerdo, me ¿te acuerdo, me acuerdas? acuerdo. Sí, me acuerdo, y después yo se lo contaba a mi mamá y a Paula, cuando ya se turnaban mi esposa, que de ahora Paula, que era mi Ajá, pareja antes, y mi ajá. mamá venían, se turnaban un día cada una, y yo que estaba, pero imagínate, entre lo drogado que estaba, saliendo del coma, y así yo les hablaba con mucha pasión de lo que tenía que hacer y lo que había que hacer. Entonces, eso era las ganas de levantarme, que yo no me podía dar vueltas solo en una cama. Ujú. Y, y el hecho de contar con una visión clara y un propósito claro, es parte de lo que nos hace vivir, ¿no? Sabes que a mí me gusta mucho Víctor Frankl, ¿sí? Y la numerología que hago, ¿no? Que ya había desarrollado, porque fui hilando después, está muy emparentada con eso, porque lo que más hago es buscar comprender sentido de vida, ¿no? Ah, Este es el objetivo de la numerología. Y me acuerdo hace unos años, ya poco después de cuando empecé a poder caminar, fui a la revista Mundo Nuevo, y ahora recordando a Iván también, y me encontré con una chica que me conocía de la época que yo no estaba quemado y que daba talleres de ecología.
Y ella me dijo, siempre me pregunté por qué te habías quemado vos y no sé quién más de la tele, y a ella le parecía que éramos lindos, ¿no? Me lo dijo, yo no me consideraba así, pero bueno, la cuestión es que ella me dijo, y es porque el fuego es la rabia, me dice ella, ¿no? Y yo me quedé medio duro, le dije, mira, la verdad es que no lo veo así, y la verdad que mirarlo como que además de que me quemé en un incendio que no inicié yo, ¿no? A lo sumo no fui pillo para salir corriendo o para poder detenerlo, pero cargar con la culpa de que además estos incendios forestales son responsabilidad de uno sería terrible. Y en ese sentido me sirvió mucho saber numerología integral. Porque si no, no hay una sola razón, hay múltiples, pero se pueden ver como posibilidades. Y en mi vida está muy marcado, que es una de las posibilidades que podría haber, de todo lo que pasó. O sea, cuando tú agarras tus números, o carta numerológica, se llama Sí, carta numerológica, ¿verdad? sí, o mapa numerológico, como te Mapa gusta. numerológico, gracias. Sí. Que ahí se me confunde con la carta astral, ¿ves? Ah, No, no, el está mapa bien. numerológico lo agarras y tienes varias posibilidades. Lo que pasa, te lo pregunto para reforzarlo, porque muchas veces la gente cree que todo esto son puras condenas y sentencias. Tú tienes que hacer esto, que hay un número que te dice que tú tienes que hacer esto, que hay un Nahualmaya que tú tienes que hacer esto, que hay un arcano que tú tienes que hacer esto, y cómo esto se va convirtiendo en una condena, al final las personas se asustan. Y yo siempre digo que no hay nada que te dé más libertad que conocer tu propósito y que conocerte a ti, y que que tenemos estas probabilidades, pero no somos eso, que las etiquetas están para ser trascendidas. Eso se ve también en Bueno, el... bueno, estás hablando de todas las peleas más grandes que tengo yo para. Vos sabés que la numerología no está, hablaste de la carta astral, es mucho más conocida que la numerología, ¿no? Ajá. La numerología se desarrolló en las sombras, era parte de las matemáticas. Fíjate que a través de las matemáticas se han utilizado desde Pitágoras hasta acá y antes también para Uh-huh. explicar cómo funciona el universo, ¿no? Entonces, lo que vos decís sería como pensar, si existe las leyes del cuadrado inverso que descubrió Galileo, uy, estamos condenados, ¿no? Eso sería una analogía, ¿no? O sea, después de que conocemos esas leyes, podemos decidir viajar al espacio, mandar satélites. Lo mismo pasa con nosotros. Tendemos mucho a etiquetar y a estigmatizar, y eso hay que tener mucho cuidado y no caer en eso. Eso sería banalizar la vida y creerse que uno sabe todo y ya no hay nada que descubrir. Los arquetipos, los 9 arquetipos de los números, bueno, si no nombramos al cero, que sería el décimo, son muy amplios, ¿sí? Muy amplios. Y O cuando sea, trabajas, sí, eso explica que que tu libro sea así de gordo, porque para la gente que se ha venido uniendo, que este es el libro que escribió, o sea, y me imagino que aquí hay una partecita así, y hay infinito más. y como decía Sócrates, es mucho más lo que no sabemos todavía que lo que sí sabemos. Y tampoco se puede dar la lata de escribir. Vos decís, el libro así de gordo son como 400 páginas, 380 y tantas, pero yo tengo un libro que escribió Ifrag, se llama el tipo, se llama George Ifrag, no es numerólogo, pero sí trabajó mucho con el estudio de los números como un análisis antropológico y es la historia universal de las cifras, y es un libro de 3.000 páginas, ¿sí? O sea, yo lo tengo de 2.000 y tantas con la letra ínfima, me cuesta leerlo, ¿sí? Pero hablando de la historia de los números, ¿sí? Ah, Imagínate que ese ni siquiera toca numerología, hay muchísimo por aprender. Pero lo que te quería decir es que los arquetipos son muy amplios y ajá. al mismo tiempo nadie se comporta igual. Vos ves dos cartas con personas que tienen números similares y tampoco se comportan igual. Entonces las posibilidades claramente son múltiples, ¿sí? Y creo que aquel que lo encierra y lo achica se equivoca. Entonces, cuando enseñamos numerología, enseñamos a ver no solamente los números, que hay que conocer lo que son los arquetipos, sino hay que aprender sistemas complejos, lo que son vínculos entre
distintos aspectos que dan un contexto y todo eso hay que aprender a interpretar, ¿sí? Y de forma amplia y que sea positiva para que ayude a las personas justamente a abrirse a vivir la vida como vos lo dijiste, ¿no? Con más ganas, con más felicidad, con más ganas de hacer, porque ninguno de nosotros sabe exactamente lo que va a pasar, ¿sí? Y no hay una condena también, hay oportunidades de aprender. Claro. Y, y más cuando tú ves cómo, me imagino, tú empezaste a mirar numerología, todo, y las cosas pintaban, ya había opciones, y de repente viene el incendio, la aldea, y las Mira, posibilidades, ¿tú las habías visto? ¿Algo de eso? no, Nada, o sea, no, habías nada. visto muchas posibilidades y aún así esto fue Este, absolutamente descolocante, por decirlo menos. te voy a contar una anécdota, ¿sí? Si puedo, ¿no? Sí, Este, obvio. bueno, cuando todos pasamos por años personales que tienen que ver con los números, ¿sí? Y Ajá. los años sabemos dividirlos en cuatrimestres, ¿sí? También. En mi caso es bastante claro, porque cada año tiene eh, 8 meses con el mismo número y es el mismo número del año. Así que es muy patente mi caso. No se da con todas las personas así. Hay personas que tienen un cuatrimestre 3, por ejemplo, en un año 5, y hay que ver, bueno, qué predomina. Pero en mi caso, los años número 7 son muy marcados con el 7. El número 7 es el número de la trascendencia, es el número de lo mágico, de lo especial, también es el número de lo incorpóreo, de lo intangible, es el número que tiene que ver con la profundidad y con irte a lugares que no podías adivinar, que eran insospechados. Y un año 7 yo estaba en el UN, donde yo vivía, mina de cuarzo, así difícil llegar, y muy, muy solo. El número 7 tiene que ver con introspección y con soledad también, ¿sí? Con lo sagrado. Yo caminaba por los cerros, sentía que las piedras me hablaban, estaba hiperconectado y decía, wow, cómo hablo con todo, esta conexión impresionante, ¿verdad? No paraba de salir, respirar y conectarme en medio segundo con los árboles, los pájaros, con todo, ¿sí? Y 9 años después estaba en un año 7 y yo miraba y decía, este año no pasa nada de esto, nada que ver. Por más que quería, no podía, había terminado de construir mi casa, que tiene que ver más con el número 6, el hogar, y miraba y decía, mirá vos, este año 7, si me preguntás, no se parece en nada a un 7, ¿sí? Yo no vivo sugestionado de que tengo así, lo tengo que hacer calzar, no es eso, no se trata de hacer eso. Y cuando pasó eso, fue 3 días antes que me hice esa pregunta del incendio, y yo no me lo esperaba, y el número 7 tiene que ver con lo inesperado, y tiene que ver con lo incorpóreo, y después de eso pasé a estar, y con el dolor también, a veces, es con trascender el dolor. Y sin darme cuenta, unas horas después de que yo estaba pensando en esto, 3 días después, ¿no? Estaba en coma y estuve fuera de mi cuerpo 2 meses, ¿sí? Esto no quiere decir que toda la persona que tenga un año 7 va a estar en coma, ¿no? Pero es No, una de por las eso. posibilidades, ¿sí? Es una de las facilidades. Y cuando hacemos cursos, una de las partes es que las personas aprendan a calcular sus años personal, y la tarea que es obvia es que miren para atrás y vean qué les pasó cada año, porque cada 9 años pasamos por años así. Y tienen que ver con los arquetipos, pero nunca son iguales. Ajá, Entonces, no hay que asustarse de lo que va a venir. No quiere decir, mi próximo año 7 me voy a quemar. No pasa eso, ¿sí? ajá. Esa es la forma de aprender también, de que no es un estigma y no es una etiqueta, pero tienen que ver con los años, ¿sí? Tiene que ver con el año y con los cuatrimestres que vivimos. Es como decirte, estamos perfectamente, la vida está sincronizada, la Ujú. de cada uno y la de todos, y eso es lo que aprendemos a leer, ¿sí? Claro. Y eso no quiere decir que sepamos todo lo que va a pasar. Yo no le creería a nadie que te adivina y te dice, Andrea, mañana te va a pasar esto, porque las posibilidades son muy, muy grandes. A mí me pasa, no sé si te pasa también, que muchas veces
por la misma interpretación o el significado que le damos a algo, estas intuiciones a veces o el tener alguna información respecto a algo, nos empezamos como a sugestionar y finalmente podemos terminar creando una realidad como achacándole porque me lo dijo el horóscopo. Leí en la tercera Voy a tener suerte. y tuve. Eh, entonces, uno lee, yo me acuerdo haber hecho, imagínate, era la encargada de la revista en el colegio, Sí. y yo inventaba un horóscopo, imagínate, en esa época, que ni siquiera quería estudiar periodismo, y lo inventaba y al final igual le achuntaba, porque es tan fácil achuntarle a cualquier cosa, como hoy día vas a tener una sorpresa. ¿A quién no tiene una sorpresa por lo menos una vez al día? De lo Claro. que sea. Lo que pasa es que si yo estoy pensando en que voy a tener una sorpresa, lo voy a ver con más claridad. Entonces es un tema de foco. El tema que pones es buenísimo porque la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Y se hacen los grandes matemáticos también. Tengo un libro maravilloso de otro matemático, ¿sí? Es súper loco que los matemáticos modernos y los científicos están pensando en estas cosas también, ¿sabes? El libro se llama ¿Es Dios un matemático? ¿No? Y viene, agarra la vida de 10 genios de las matemáticas en toda la historia y juega con la pregunta de ¿las matemáticas nos sirven para descubrir la vida o la creamos? ¿O acaso la creamos con ellos? Ellos piensan no que con el pensamiento, sino que a través de las matemáticas se crea la vida. ¿Sí? Fíjate cómo en cada rama cada uno de nosotros piensa lo que está creando y lo que vamos descubriendo. Y es verdad que nos sugestionamos y es verdad que no terminamos de saber cuánto creamos nosotros y cuánto descubrimos, ¿no? Eso es parte del camino de maestría, de darte cuenta qué parte uno viene a modificar y qué parte uno viene a aprender a aceptar de la vida, y caminar por esa pequeña línea del medio es, tiene que ver con el número 9, que es el de la maestría y la sabiduría, y el del sentido y el del destino, en fin. Pero, por supuesto, nadie nos dice, incluso leyendo mapas numerológicos, cómo nos vamos a sentir viviendo lo que nos toque vivir, ¿no? Entonces, en eso también es la predisposición. Si yo estoy predispuesto a no ver maravillas en ningún lado, pasan los días y yo no lo veo en ningún lado. Si yo estoy predispuesto a maravillarme con todo hasta cada amanecer, es una maravilla. Vas a tener una sorpresa hoy, y viene y se para un colibrí delante mío y digo, esta era la sorpresa. Pero si estoy pensando en que la sorpresa es ganarme el kino, bueno, probablemente Ya, siga atrás de eso y nunca pase. Entonces, el trabajo no es tan sencillo y hay que aprender a interpretar y a ser buen guía también, porque las personas que nos consultan normalmente son personas comunes, como somos todos nosotros, con pasiones, con penas, con temores, con desafíos. Y el camino que nos ocupa al trabajar con numerología integral es no engrupirnos, es buscar algo que sea verdadero. Y buscar algo que sea verdadero tiene que ir un poquito más allá que nuestras propias creencias. ¿Sí? ¿Y cómo trabajar más allá de nuestras propias creencias? Bueno, toda la primera parte nos dedicamos a eso, a analizar qué son nuestras creencias, cuáles son los efectos que tienen, cómo nos condicionan, cómo no podemos vivir sin creencias y al mismo tiempo cómo no es lo único que existe. Porque yo siempre hago un ejemplo bien, bien tonto, ¿no? En este caso tengo una cajita de fósforo por acá, pero te podría pedir a vos un lápiz y yo le pregunto, ¿qué crees que va a pasar si yo suelto esto, no? Y la respuesta que me dicen siempre es, yo creo que se va a caer, ¿sí? Y yo le digo, vos no creés que se va a caer, vos sabés que se va a caer, ¿sí? Lo sabés muy bien, es más, podrías hasta calcular, si supieses del peso, por saber la ley de gravedad, cuánto va a tardar en caer. Esto no es solo una creencia, es un conocimiento. Entonces, empezar a trabajar con conocimientos y saber lidiar con nuestras creencias es fundamental. qué importante eso. Yo me acuerdo de ese ejemplo que creo que me lo contaste cuando estábamos en una sesión, cuando me hice Sí, la carta completa contigo, la que dura sí, 3 horas, sí. y es súper impactante.
Yo me quedé así como súper impactada con lo que me mostraste en la lectura, por un lado, y también me acuerdo que me marcó muchísimo el ejemplo de conocimiento versus creencia, lo Claro. importante que es para ir hacia nuestro proceso de autoconocimiento y de automaestría, teniendo esa claridad, eso como diferenciado. Fíjate, André, fíjate que hay muchas cosas que podríamos ir, pero me motivas a irme por el lado, se me apareció la cara de Hermes, el dios griego, ¿no? Que vos Ajá, sabés que era él, dentro de su concepción mítica, era el maestro guía también, ¿no? Como ujú, cuando uno dice, hablo con mis maestros, sí. Y además de ser el maestro guía, era un mentiroso, un embustero, ¿sí? Hermes era mentiroso, es el de las comunicaciones y así, y como que los maestros también nos engrupen por nuestros caminos, porque la vida tiene que tener esta sorpresa de descubrir, uy, nunca creí que iba a saber esto. O sea, no es lo mismo saber lo que te va a pasar que no saber y abrirte a vivir la vida, ¿no? Es claro, tener confianza, en fin. Y lo otro que hablabas del conocimiento, fíjate que muchos de nosotros, cuando tenemos creencias y lo asumimos como una creencia y decimos, yo no creo que las cosas pasen porque sí, aún así la humanidad vivimos como que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Más con esto del COVID, nos creemos que, uy, si no hago esto o no hago esto otro, me va a pasar esto. Pero la numerología nos pone un poquito a pensar en eso. ¿Será tan así? Porque vos viste tu carta, tu núcleo, y viste que los números hacen una grilla, ¿no? Y vos no creías que alucinante. por eso, y vos te pones a pensar y decís, pero entonces, ¿cómo es que los números tuyos, de tu marido y de tu hija coinciden, y no lo pensaste y no lo manipulaste y no lo podrías manipular, ¿no? Entonces nos abrimos también a, al desconocimiento, nos abrimos al vivir sabiendo con humildad que es menos lo que sabemos que lo que podríamos saber o vamos a ir descubriendo. Y eso nos predispone también a decir, bueno, la vida tiene un sentido, cada cosa que a mí me pasa la puedo interpretar y puedo ver de múltiples perspectivas para qué es, y esto me da mucha seguridad, mucha certeza, me hace vivirla con más ganas, pero al mismo tiempo sigo siendo muy chiquitito y es mucho más lo que no sé que lo que voy a descubrir después. Entonces, esa es también la base de la filosofía, ¿no? El amor por salir y a descubrir, el amor por aprender, el tomárnoslo en serio y decir, ah, acá puede haber algo muy maravilloso y pegar un salto de conciencia, ¿no? Claro. Todo eso es lo que me agarra el pocho para pensar. ¿Cómo metemos todo esto en una hora? No, es buenísimo. Gus, ¿y cómo podríamos para ir guiando un poco hacia las preguntas que queríamos contestar a las personas hoy día? ¿Cómo esta, este camino de la numerología? Tengo una duda ahí, la Dale, voy a dejar ahí. Mientras, ¿de qué manera nos ayuda o si tienes más bien ejemplos específicos de cómo a ti en tu vida o a otras personas que tú conozcas te ha servido para conectar con tu propósito? ¿con el mío o con o ellos con el de ellos? Con otros, como ejemplos en el fondo, ejemplos así como que tú podáis decir, mira, esta persona, tuk, 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 y agarró su Bueno, propósito y conectó con eso, entendiendo propósito como lo que tú lo entiendas, porque todos tenemos diferentes significados para propósito. La idea precisamente de este ciclo de diferentes disciplinas es que todos puedan, como desde su mirada, desde su especialización, puedan contar un poco que entiendan por propósito, por misión, porque hay personas que ocupan las palabras como sinónimo, yo la ocupo distinto. Para mí, la misión, te lo cuento, para mí dale, para mí la misión es ser feliz, vivir aquí y ahora en presente. bacán, Y el propósito me muestra el cómo. ¿Cómo hago perfecto, para ser feliz? ¿Cómo hago para vivir en presente y no pensando pelotudeces? ¿Cómo? Porque para mí es perfecto. como una pirámide Maslow, ¿ya? Lo que yo Sí, trabajo
En el Sí, sistema que yo trabajo, el propósito, donde en el fondo, si tengo resuelto acá abajo el cómo laboral, mi propósito laboral, voy a poder atender mis propósitos emocionales, mi propósito de mi alma, mi propósito colectivo de ser parte de esta familia, de este grupo familiar, de este grupo país, de este grupo planeta, de este grupo galáctico multidimensional y de atender el propósito mayor que es volver a la unidad. Para mí el gran propósito, el sentido superior de la vida es el oneness, el yo soy, el volver a conectar, recordarnos, reconocer nuestra divinidad, reconocer quién somos y desde ahí vivir esta experiencia que estamos teniendo aquí, alineados con en todos los niveles de esta pirámide de Maslow, que es de pirámide de propósito, en sus 7 niveles, tengo un 8º nivel que está emergiendo que no sé bien cómo meter, no sé si es un 8º nivel o es la pelotita que envuelve la pirámide, que es el vacío, que me llega pero no lo termino de no. ver todavía. Cuando quieras, te ayudo, te coacheo para darle al octavo y al noveno, Uy, ¿sí? uy, uy, no me ha llegado el noveno, así que vamos con el No, 8º. tranquila, va a aparecer, va a aparecer. Lo que vos estás haciendo es súper importante, y lo que estás diciendo, porque siempre hay distintos niveles. No sé si conoces el concepto de los sistemas complejos de Rolando García, que son los que ayudaron. Rolando García fue director de la Universidad de Buenos Aires, es un tipo que trabajó con Jean Piaget, que trabajó mucho con lo cognitivo, con analizar cómo aprendemos los seres humanos, y desarrollaron múltiples teorías, y Rolando García es el de los sistemas complejos. Los sistemas complejos son los que permitieron comprender buena parte cómo funciona el planeta y el cambio climático, ¿sí? Y en realidad tiene unas reglas del juego, ¿sí? Que son que hay ese oneness que decís, está hecho por múltiples sistemas que son semiautónomos, que se vinculan entre sí y que si no analizas sus vínculos, no vas a comprenderlos del todo, porque no comprendes la totalidad. Y por otra parte, que cada uno de estos sistemas, que tiene su propia idea, ¿no? Ponerle en una sociedad, tenés tal grupo de poder y tenés tal cultura y tal otra, y todos esos son subsistemas que van pugnando y se vinculan, por supuesto, pero hacen una totalidad. Y dentro de eso, cada uno podría tener otra mirada de cuál es su sentido, pero está ese que dijiste, el oneness, que es, ¿y la totalidad tiene sentido o no tiene? ¿Sí? Uy, Opa. qué buena pregunta. Pero vos sabés que los científicos te la contestan, ellos en general, la mayoría, no los más holísticos, la mayoría dicen, no, no hay sentido, es toda una cosa, un random aleatorio. Bueno, yo trabajo con eso, con mostrar que no es aleatorio. No sé del todo bien qué es, pero aleatorio seguro no es, porque si no, no funcionaría la numerología. Ese es mi propósito, descubrir, conocer más y ampliar conciencia. Entonces yo el mío lo cumplo con la numerología. ¿Cómo lo cumplen los consultantes? No necesitan tener mi propósito y no pueden tenerlo. El que aprende numerología, algunos coinciden conmigo, pero tienen que ver el propio. Para mí, cada uno tiene que asumirse como un sistema autónomo, ¿sí? O semiautónomo, y tiene que tener identidad. ¿Sí? Y ahí está muy bien que cada uno, vos decís el tuyo, yo digo el mío, el otro, y todos son válidos. ¿Bien? Ahora, Los caminos llegan a Roma. las personas que vienen, hay muchas personas con historias que son muy, muy difíciles, ¿sí? Desde gente que murió y que uno dice, si no yo hubiese hecho esto, no hubiese pasado. La culpa es muy, muy pesada, por más que digamos vivir sin culpa, es decir, tenemos miles de años arrastrando en la mentalidad de la humanidad la culpa, el castigo, la idea de karma también como culposo, te pasa esto porque en otra vida fuiste un maldito, entonces ahora la tenés que pagar, ese tipo de cosas, y realmente no funciona el mundo así, ¿sí? El universo no funciona así, eso es lo que se puede ver, y por ahí dar una mirada más amplia y comprensiva, comprender es lo que a mí me ocupa, abarcativa,
lo que hace es que las personas puedan asumir sus propósitos de vida de forma mucho más sana. Te voy a contar un ejemplo, por ejemplo. Personas que tuvieron un amor por un hermano, pero un amor, te digo, no de fraterno, de sentir que sentían algo por su hermano, y sabemos que Ajá. socialmente no está bueno, ¿no? No es aceptado, Ujú. y que el otro se enamore de otra y que te sientas celos y digas, ¿qué soy? Soy un monstruo, ¿cómo me pasa esto internamente? Pero que numerológicamente vos lo veías que era una de las, no posibilidades poquitas, inmensas posibilidades, si se puede entender. Cuando las personas entienden eso y saben que, ok, y acá había un desafío de vida y de pasarlo y algo que aprender, y no que soy un engendro equivocado que por culpa mía pasó, eso ayuda a las personas a descubrir de verdad o a limpiar su propósito de verdad y descubrirlo y dejarlo en una postura mucho más cómoda, positiva, eh, amplia, rica ante la vida. ¿Sí? Claro. Es De, como sanar en el sentido de resignificar. Claro, porque fíjate que te voy a hablar del número 9. El número 9 es ese que dijiste, el cero, el vacío, la totalidad. El 9 se comporta como cero, es el más cercano, ¿no? Es el del Ujú. final. El número 9 tiene que ver con la totalidad, ¿sí? Y la totalidad incluye, visualizate un yin-yang, ¿sí? Que desde el número 2 viene pugnando un lado versus el otro, y a medida que más luz hay más sombra, y es una pelea, tengo que sacarme esto de acá adentro, y no puedo, siempre está adentro. En el número 9 es cuando se hacen las paces. Después de pelear, para los que les gusta la astrología, el 9 tiene que ver con Marte o con el dios Ares, y después de pelear, una pelea que es eterna, ¿no? No es que no hay que pelearla, pero después llega un minuto en el que decís, bueno, esto lo único que cabe es aceptar. Y la aceptación tiene que ver con la comprensión, tiene que ver con el perdón, tiene que ver con la integración, tiene que ver con... Y ese es el trabajo de comprensión. Comprender algo no es solamente entenderlo, es hacerlo parte tuyo. Y cuando uno se comprende, se acepta, se perdona, pero también quiere seguir luchando, ¿no? Está todo eso vivo, porque nosotros también somos como esos sistemas complejos de los que te hablé, con Claro. múltiples partes y voces que hablan y que a veces pugnan. Quiero esto, el hijo quiere una cosa, la mente quiere otra, el cuerpo necesita otra, en fin, todo eso, ¿sí? Necesitamos integrarlo. Y cuando lo integramos, podemos estar en condiciones de, ok, ¿y ahora a qué me abro? ¿Qué quiero hacer ahora con mi vida? Ese es el efecto. De esa forma se relaciona con el propósito, o bien podríamos decir que ese es el propósito de la numerología integral, ¿sí? Ajá. Ayudar a las personas a integrarse. Ujú. ¿Y cómo lo pueden hacer para ir integrándose? ¿Cómo sucede esto para una persona que no tiene ningún acercamiento con la numerología? ¿Cómo pueden hacer las personas que están aquí escuchándonos asumiendo que no saben nada o poco? Bueno, depende de lo que quieran, ¿no? O sea, hay algunos que quieren aprender y hacemos cursos. El sábado empieza uno, estamos jueves, faltan 2 días, ¿sí? La gente se va inscribiendo, la gente, bueno, el que quiera o quien quiera saber, que me escriba a mí y hasta lo podemos invitar a la primera clase. A algunos los podemos invitar gratis a la primera clase porque hay algunos cupos para eso, ¿no? Ajá. Este, entonces, el que quiere saber cómo funciona, lo puede aplicar en múltiples ramas, en terapias, en recursos humanos en empresas, qué sé yo, en lo que se le ocurra. Hay gente que lo usa para su vida, no más, pero hay otros que trabajan de numerólogo, se forman y quieren aprender. Ese es el nivel inicial, que se aprende de los arquetipos, cómo se hacen cartas numerológicas, cómo es el sistema de numerología integral para aprender a leer con ese triángulo que te hablé de contexto, relaciones, y el numerólogo es un ser vivo que tiene que interpretar, es activo, y aprendemos en 3 niveles: nivel individual, nivel relación de par y núcleos familiares. Eso, una rama.
pero no todos tienen que aprender numerología, eso es para el que quiere. Hay personas que vienen y piden análisis y lecturas. Y un análisis de numerología, me tienen que contactar, me tienen que dar los datos, y como te decía, hay 3 niveles de lectura. La dimensión individual es la básica. Podríamos haber hecho solo tu trabajo, solo con tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Y podemos dar una visión muy, muy integral, muy amplia, pero solo mirando tu dimensión individual. Sin embargo, la dimensión individual es solo una parte de nuestra realidad, porque todos nosotros nos vinculamos. Entonces, el segundo paso sería verte a ti en relación con alguien. Después del individual, sumarle el análisis de una relación. Podría ser con tu marido, podría ser con tu hija, podría ser con tu mamá. Siempre se puede, a veces con un socio, hay gente que me pide, quiero ver qué pasa con esta amiga, o quiero ver qué pasa con este socio, a ver qué Yo, estamos haciendo juntos, ¿sí? yo quiero decir que contarle a las personas que están hoy día que lo hicimos también con mi marido, tiene 2 hijos de su primera relación Claro, y los incluimos porque son parte obviamente de la obvio. familia y los números de ellos, que son los hijos de mi marido, que no son mis hijos directamente, también están de un nivel de sincronía y de oh my god, como teníamos con la Julieta teníamos los mismos números, era súper, súper impresionante. Mira, Más que con mi propia hija. yo no cuento nunca, ¿sí? Me estuve haciendo un poquito el tonto. Cuando me pedís historias y así, yo digo, a ver cuál puedo contar, porque yo tengo un compromiso de confidencialidad, ¿no? O sea, es la vida de las personas y no puedo exponerlo, llega a verlo alguien que lo conoce, entonces me alegro de que vos hables del tuyo, y cosas que son así básicas, pero hay un montón, y siempre, ¿por qué sabemos que es algo que funciona más allá de nuestras creencias? Porque lo que te pasó a vos pasa en todos los casos, no hay uno en el que no pasa. Hay patrones de relaciones que los podemos ver muy claramente con los números. Entonces ahí estamos seguros de que así funciona la vida y no es que yo me lo quiero creer, ¿sí? Ujú. Esa es la parte que sabemos. La parte que no sabemos es la que terminamos interpretando, dando lecturas de amplias de posibilidades, y eso hay que aprender porque es un arte, cómo respetar al otro, cómo hacer para que sea positiva esa lectura hacia el otro que la ve y no que le pongo otra cruz que cargar, ¿no? Y no le digo algo que es dogmático, etiquetador, que lo achica y lo comprime. Ujú. Entonces, te voy a contar una historia pero muy cortita, de una persona muy cercana a mí, pero que no voy a decir ni quién es ni qué relación tengo para no exponer. Es una persona que es adoptada, ¿sí? Y que su tema en la vida fue siempre sentirse que no pertenecía, y que quién seré yo, por qué a mí me dieron en adopción y no soy. Y cuando hacía su núcleo de familia, de infancia, decía, todos coinciden y yo no, Mm. ¿sí? Y tampoco ahí entraba. Y yo le digo, pará, ¿con qué nombre te estás haciendo? Y decía, con el mío. Y le digo, ¿y con ese naciste? Y cuando se lo hacía con su nombre de nacimiento, hasta ahí entraba. Entonces, esto que contabas de con los hijos de tu marido que no eran tuyos, también se da con adopciones, lo cual nos lleva a saber, ¿no? O sea, a pensar, obviamente esto no está ligado a la genética, ¿sí? Esto es una información que va más allá de esa, no se amarra con la genética, ¿sí? Entonces, nuestro estrato de trabajo de información es otro tipo. Eso no implica que la genética no existe, ¿no? Pero implica que esta información va por otro carril y nuestro carril de aprendizaje es por otro lado, y en realidad es que son coexistentes, ¿sí? Pero que tiene un sentido que es interpretable más allá de la superficie, ¿sí? Y todo eso es lo que tenemos que aprender, y lo que le mostramos a la gente es lo que te pasó a vos. Los números son inevitable verlos, es imposible no verlos. Oye, Gus, y uno ve lo mismo, están preguntando, han preguntado un par de preguntas que te quiero compartir. ¿Dónde aprendiste numerología? Alguien había preguntado qué tipo de numerología es. Como unir esa pregunta con qué diferencia tiene esta numerología integral con la cabalística, con la tántrica, creo que es la otra, Sí. etcétera. ¿Cómo nos puedes explicar eso Nos, un poco? nos metemos en temas, por supuesto que cada uno ve mejor a la que hace o la que conoce,
Yo soy autodidacta, ¿sí? Y eso, pago el precio para eso. Todo lo que yo tardé en aprender 16 años, a las personas que toman un curso de 3 meses se ahorran 10 años, por lo menos, ¿no? El precio, el precio de los que vivíamos en un cerro y trabajábamos y descubríamos algo y yo le decía a mi mamá, que es súper escéptica, ma, mira esto, no puede ser, ¿cómo alguien no vio que estos números se enlazan así, ¿no? Entonces, la fuimos desarrollando, no digo que, digo fuimos, no porque yo trabajé asociativamente con pares, sino porque al hacer cursos, las mismas personas aprendemos juntos. Vamos viendo y uno dice, mira, cacha esto, o trae un caso y seguimos aprendiendo. La base de esta, de la numerología que yo di en llamar integral, o sea, hay algunas que se llaman integral en internet, en YouTube, pero no tienen que ver con esta. La di de llamar integral porque interpretamos no solamente los códigos numéricos, son códigos, sino los vínculos y las relaciones para ver los contextos, ¿sí? Y en otro triángulo, acá también es tan importante como una historia para develar, como conocer los códigos, como quién la interpreta. Los tres aristas son importantes y ahí es el trabajo personal del numerólogo. Eso ya no es el curso de iniciación, ya es el nivel 2, ¿sí? Que es cómo hago mejores interpretaciones, me tengo que trabajar a mí si soy activo, ¿sí? Cuanto más amplio soy, más capaz, mejores interpretaciones voy a hacer. Se fue desarrollando a partir de la que se llama numerología pitagórica. De hecho, las cartas que nosotros hacemos son muy parecidas, si no iguales, a las pitagóricas. La parte que descubrí yo trabajando fue de las pirámides que se restaban, van para abajo. Las etapas de vida tienen dos partes. Una que se llama pináculos y otra que son subdesafíos. Los subdesafíos los terminé de corregir yo. En un libro que tenía, proponían hacerlo y no decían para qué, pero los restaban de forma equivocada, ¿sí? Y digo equivocada y alguien va a decir, qué soberbio este tipo, ¿cómo sabe él que los otros están equivocados? Bueno, es fácil saber que están equivocados, porque cuando se empiezan a ver las restas de las fechas de nacimiento de las personas con las sumas de las consonantes o de las vocales de las personas con las que te relacionás, ahí te das cuenta, ahora sí se ven ganchos numéricos, ¿no? Como los que veías vos y que son imposibles no verlos. De la otra forma no se ven, por ende no es así. Era un pequeño error, ¿eh? Pero un pequeño error así cuesta mucho a veces descubrirlo porque no tenemos una base de, ¿quién tiene la verdad, no? ¿Cómo hago para saber? Yo tuve que probar por lo menos 10 tipos de correspondencias de números y letras y me quedé con una porque es el que funciona y los otros no funcionaban para esto. Entonces hay que limpiar un poquito. La tántrica trabaja solo con la fecha de nacimiento, no trabaja con el nombre. Y a mí, que soy muy quisquilloso, no me alcanza. No estoy diciendo que la tántrica no diga cosas muy interesantes. Lo que pasa es que, ¿cuántas personas nacen el mismo día? ¿Sí? La particularidad... Un punto de entrada, pero en el fondo es como el nivel más superficial y de ahí hay muchas capas. O sea, en nuestra numerología la fecha de nacimiento nos permite calcular camino de vida y las etapas de vida. Es súper importante. Pero también es muy importante ver quién camina los caminos de vida. Y a veces nos tendemos a confundir, ¿viste? Como esas películas de gente que se camufla para recorrer caminos, y uno dice, yo soy y por ahí no sos ese, ¿no? Te creíste que eras el que te propuso el camino, pero ver quién es el que camina el camino es nuestro trabajo también. Y eso se puede ver solo trabajando con el nombre. Eso en relación a la tántrica, que trabaja solo con fecha de nacimiento, no trabaja con nombres. En relación a la cabalística que nombraste, la cabalística se basa en el sistema que se llama gematría, o gematria en hebreo, ¿sí? La gematría es un sistema muy antiguo que proviene de los griegos, o sea que también trabajaba con algo de eso Pitágoras. Se cree que venía de la India, sabes que la filosofía Samkhya que se enseña en yoga, Samkhya quiere decir perfecta numeración, y los primeros, los órficos, ya eran numerólogos, y trabajaban con eso, y Pitágoras aprendió mucho de ellos. Bueno, la cosa es que las letras hebreas tienen
una correspondencia de números también, numerológica, pero fue tomada de los griegos, del alfabeto griego, de lo que trabajaban ellos. Es un poquito, se busca en la forma de leer la Biblia como el nivel más avanzado, que es descubrir secretos, se usa la gematría para la Kabbalah. Los detractores de la gematría dicen que cada palabra, ponerle una palabra de 3 letras, pues las vocales no se escriben, que suma, por decirte algo, 240, en gematría se entiende, podría cambiarla por otra palabra que sume lo mismo. Entonces es poquito manipulable, ¿no? O sea, si tu nombre suma 580, yo podría convenir, entonces eso quiere decir otra palabra que también sume 580. No sé trabajar yo con numerología cabalística en las personas, pero toma la misma gematría de base, ¿sí? Nosotros tomamos aprendizaje de todas, de la Kabbalah seguro, también de lo tántrico, nos conviene conocer lo maya también, hay numerología china también, hay muchísimas ramas, hay numerología de brujería también, y hay numerología masónica también. No hay una sola escuela, está Ya lleno. está lleno, yo creo, de lo que más he escuchado, diferentes tipos de numerología, pero nos quedan 3 minutos, Gus, más o menos. Dale, dale, dale. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Que yo No quiero sé, conocer. Bueno, el live queda grabado, ya para ir hablando, es súper interesante para las personas que quieran. Bueno, Gustavo ya ofreció, pueden pedir información en su cuenta, que es Escuela del Mandala, ya, o pídamela a mí, se las mando yo. También pueden encontrar su libro, pero vamos a Desenfrenando. regalar regalar un par de libros. Yo te regalo 3 libros para que regales entre tus seguidores. Ya, ¿Sí? entonces, pero lo vamos a hacer la próxima semana porque ahora no nos da el Vos lo tiempo. haces cuando vos querés, yo te los mando a Hacemos. vos, yo te los mando ahora que no podemos salir, te los mando por Chile Expreso, arreglamos cuando voy a trabajar a la superintendencia, donde te los dejo, y vos los regalás entre tus seguidores. Y lo otro, André, es que hay una página que tengo también que es gratuita para el que quiera meterse, se Ajá, llama Guía de Desarrollo Integral, ¿sí? Todo junto, Guía Desarrollo Integral, punto ya, escuela punto cl, ¿sí? ya, Se suscriben ahí, ponen solo su nombre y su correo electrónico, los datos no se los compartimos a nadie, no se los pasamos a nadie. ajá. Con eso reciben una guía que tiene que ver con sentido de vida, ¿sí? Es gratuita, y le van a llegar como un mini curso de desarrollo integral a su correo. Le va a ir llegando día a día, ¿sí? Buenísimo. Eso Guía para de el que quiera. integral. Guía desarrollo integral punto escuela del mandala punto cl, ¿sí? Si querés te la Lo que voy a mando por. hacer, lo que voy a hacer es que lo voy a poner en el live, que ahora queda grabado el live, se supone, esperemos, ya, Te y lo lo voy mando a por poner WhatsApp. abajo. Te Entonces, mando el link por WhatsApp. Te lo ya. mandé, ¿sí? Y yo lo Para, subo eso y la gente lo toma desde ahí. Ya, así que para todo el tómelo que. en su casa. Y también Sí. recuerden que Gustavo parte un curso este sábado. ¿Cuánto dura el curso, Gus? Mira, el curso son 12 clases de 3 horas y media, ¿sí? Se nos pasan volando. El que cerramos el sábado pasado, la última clase me pidieron que empecemos antes y terminamos después, fue de 5 horas, pero obviamente porque la gente se encariñó, eran varios alumnos, yo no sé si van a ser tantos en no tengo idea, nunca sé cuántos van a ser. Lo hacemos en vivo a través de Zoom, hacer Ya, clases en vivo, trabajamos con casos de personas reales, ¿sí? Atendemos preguntas y damos aprendizaje también, lugar al aprendizaje colectivo, ¿no? ajá. Entonces, usamos pizarra, charlamos, tomamos mate, café, decimos chistes, el que quiere pone su nombre y aprendemos con ese, el que quiere traer de un amigo, en fin. Buenísimo. Son 12 sesiones, son 3 meses de 3 horas y media, donde aprendemos todo lo básico para trabajar con numerología integral. Y los que terminan, después tienen posibilidad, el que quiere seguir practicando, porque quedan con poca práctica, pero aprenden todo, pero les pica las ganas de practicar. Claro. Entonces ya el mes que viene vamos a abrir otra vez la escuela de numerología, que es solo para gente que aprendió, donde se juntan los que están iniciados y traen casos y van practicando, ¿sí? Perfecto. Entonces, Está ahí se buenísimo. van.
¿Ya? Eso. Entonces hay múltiples posibilidades, está el libro, está esta página que tú dices, están tus cursos, está la escuela que inicia de nuevo el próximo mes, y en una frase, a la luz de nos quedan 20 segundos, a la luz de tu experiencia de vida y tu camino, un consejo que le puedas dar a las personas de cómo alinearse. Ya lo has dicho, pero para dejarlo con una frase resumido. 10 segundos. ¿Cómo alinearse consigo mismo? O Súper sea, básico. abrirse Pero al corazón, abrirse al conocimiento,